Bienvenidos, buscadores de la verdad. Hoy vamos a desenterrar una de las preguntas más antiguas y complejas: ¿cuál es la razón de la vida? La mayoría busca una gran revelación, un destino épico. Pero, ¿y si la respuesta fuera mucho más sencilla, humilde y cotidiana? En este viaje, tomaremos como guía un concepto central de la filosofía oriental, el libro de los 5 anillos. Joaquín no-Sō, de Miyamoto Musashi. Y lo ilustraremos con la épica historia de la película El último samurái. La vida no es un logro estático, sino un proceso interminable de mejora. La razón de la vida puede consistir en el aprendizaje y la autosuperación cotidiana. El libro de Miyamoto Musashi. El libro de los 5 anillos, Joaquín no-Sō, escrito por el famoso samurái Miyamoto Musashi en 1645, poco antes de su muerte, es un tratado clásico sobre la estrategia militar japonesa. Fue finalizado en la cueva de Reigando durante su retiro como ermitaño. Es un texto clásico sobre estrategia y disciplina samurái. No trata solo de la lucha, sino de aplicar los principios de la maestría, conocida como Mi-Chi, o el camino, a cualquier aspecto de la vida: escribir, pintar, hacer negocios. Es la esencia de la mejora continua, Kai-Zen, en la cultura japonesa moderna. La superación diaria, de uno mismo. Miyamoto Musashi no solo era un guerrero invencible, sino un filósofo. Fue un samurái considerado como el más grande de su época. Nunca fue derrotado en sus más de 60 combates entre los 13 y los 30 años. Adoptó ideales virtuosos del Ken, Yu-Tu, arte de la espada japonesa, influenciado por el Zen, el sintoísmo y el confucianismo. Después de vencer a Sasaki Kojiro, a los 30 años, tuvo una gran mudanza espiritual. Sintió que había ganado por fuerza o suerte, no por dominar la estrategia, lo que lo llevó a buscar el significado profundo del camino de la espada. Se familiarizó con otras formas de arte, como la escultura, pintura, caligrafía y meditación zen. A los 50 años, comprendió los principios del camino y estableció su estilo, el Nitein Ichi Ryu. El libro fue dedicado a su discípulo Terra, o Mago no Yo. Él habla de la doble vía, de la pluma y de la espada. No puedes dominar la lucha si no cultivas la mente. No puedes dominar la mente si no aplicas tus principios con acción. La clave es la disciplina diaria. Musashi nos dice que el camino a la maestría es una serie de prácticas pequeñas, repetitivas, que fortalecen el espíritu, tanto como el músculo. No hay salto mágico, solo repetición enfocada. Hoy en día, este libro es considerado una referencia sobre la estrategia y es utilizado como guía psicológica y de estrategia por hombres de negocios y de marketing en Japón y Occidente, ya que sus estrategias pueden aplicarse en cualquier situación que exija planificación y táctica. El libro de los 5 anillos. El libro se basa en la escuela Nitein Ichi Ryu, el estilo de las 2 espadas simultáneas, de Musashi, y se divide en 5 volúmenes, inspirados en los elementos de la filosofía budista. 1. El manuscrito de la tierra. 2. El manuscrito del agua. 3. El manuscrito del fuego. 4. El manuscrito del viento. 5. El manuscrito del vacío.
El manuscrito de la Tierra, la base de la estrategia. Musashi nos dice que este manuscrito trata sobre la importancia de la estrategia militar, a la que él llama el camino de la estrategia. Antes de tomar la espada, debemos construir una base sólida. El espíritu y los requisitos. Aquí se establecen el espíritu y los requisitos morales necesarios para aprender este camino. No se trata solo de técnica, sino de la mentalidad correcta. La metáfora del arquitecto. Para entender cómo aplicar la estrategia en cualquier campo, Musashi usa una metáfora sencilla pero profunda, la del arquitecto o carpintero en el antiguo Japón. Planificación a medida. Al igual que un arquitecto planifica un proyecto con medidas correctas, tu estrategia debe ser medida y precisa. Gestión de recursos. Un líder exitoso debe saber distribuir y colocar cada recurso, ya sean materiales o personas, en el lugar exacto que le corresponde para lograr el éxito. Poner madera nudosa donde van los pilares, lleva al fracaso. Liderazgo y delegación. El líder debe conocer y seleccionar apropiadamente a su personal, asignando a cada persona según sus habilidades. Saber delegar es clave. Los principios del camino. Musashi condensa su filosofía en una serie de principios fundamentales para triunfar en cualquier empeño. Pensar honestamente, entrenar constante y mentalmente. Conocer los caminos de otras profesiones, no cerrarse a un solo campo. Prestar atención a los pequeños detalles. Percibir y comprender aquellas cosas que a simple vista no se pueden ver. Este último punto es la clave de todo el libro. Musashi nos invita a mirar más allá de lo obvio, para dominar verdaderamente el arte de la estrategia. Manuscrito del agua. Si el manuscrito de la tierra nos dio la base moral, el manuscrito del agua nos enseña cómo movernos y actuar para alcanzar la victoria. Musashi se enfoca en los métodos para alcanzar la victoria. Su enseñanza central se basa en la metáfora del agua. El espíritu debe ser flexible como el agua, que se adapta a la forma del recipiente o del cauce. En la vida o en el combate, debes tener una fluidez natural, que te permita adaptarte constantemente a las circunstancias. Equilibrio mental. Musashi aconseja un estado de ánimo de equilibrio, ni sobresaltado ni menguado, la calma es tu arma. La inteligencia domina, la inteligencia y la sabiduría deben dominar por encima de tus sentimientos y de las reacciones impulsivas del cuerpo. Vista versus percepción. Aquí, Musashi nos enseña a unir ambos ojos, el ojo de la vista y el ojo de la percepción. Él da más importancia a la percepción que a lo que simplemente ves. Debes ver las cosas desde una perspectiva amplia, desarrollando la visión periférica para comprender todo el panorama sin mover los ojos. Movimiento y ataque. En la acción, la clave no es la rigidez. Movimiento dinámico. La postura debe ser un movimiento dinámico y un cambio constante de la guardia, según la circunstancia. Intención primordial. La postura primordial no es la defensa, sino la intención de cortar o atacar al enemigo. Siempre debes tener una mentalidad ofensiva. La lección crucial. Visualiza tu meta. Finalmente, Musashi deja una lección aplicable a cualquier actividad de la vida. Es crucial visualizar la meta o el objetivo de lo que haces. Si atacas sin visualizar, cortar, probablemente, no cortarás. Un proyecto sin objetivos definidos, no conduce a nada. Manuscrito del fuego. Es hora de encender el combate. Llegamos al tercer manuscrito, de la sabiduría de Musashi, el manuscrito del fuego. Si la tierra es la base y el agua la fluidez, el fuego es la acción directa y la táctica en plena lucha. El manuscrito del fuego. Táctica, engaño y oportunidad. Este manuscrito se centra en las técnicas que abordan diversas situaciones y circunstancias que se presentan en el combate y por extensión, en la vida. 3 métodos de anticipación. Musashi identifica 3 formas cruciales para anticiparse al enemigo en el ataque. 1. Ken, no Sen. Tomar la iniciativa. Se trata de iniciar la acción tú mismo, atacando primero antes de que el oponente pueda reaccionar. 2. Tai, no Sen. Estar preparado. Esto significa saber cómo reaccionar cuando es el enemigo quien toma la iniciativa. Es la contramedida estratégica.
3. Tai Tai no Zen. Ataque simultáneo. Aborda la situación donde ambos peleadores comienzan el ataque al mismo tiempo, requiriendo una acción decisiva y superior. La metáfora de la travesía marítima. Musashi compara la contienda con una travesía en el mar. Así como el navegante debe conocer la ruta, las circunstancias, el estado del clima, y manejar adecuadamente la vela y los remos, para aprovechar vientos favorables o superar los desfavorables. Así el guerrero o estratega debe conocer las circunstancias de la lucha para abrirse paso y llegar a puerto seguro, la victoria. Hacerse el enemigo, la guerra psicológica. Esta técnica se enfoca en la ventaja mental. Consiste en ponerse en el lugar del adversario para entender su perspectiva. El gran consejo, Musashi aconseja no obsesionarse con la preocupación sobre las cualidades del oponente. En cambio, debes procurar que el enemigo piense que tú eres muy bueno y experto, ganando la batalla mental, porque él estará preocupado por lo que tú le puedes hacer. El cambio de la montaña y el mar. Esta técnica enseña la variación táctica. Musashi aconseja no usar la misma técnica más de 2 veces contra el adversario, pues se vuelve predecible. Si una técnica falla, debes cambiar de método. Él lo resume poéticamente: si el enemigo piensa en la montaña, imponle el mar, y si él piensa en el mar, imponle la montaña. El fuego nos enseña a ser impredecibles y a usar la mente del enemigo en su contra. El manuscrito del viento. El análisis de estilos y la crítica constructiva. El carácter japonés para viento también significa estilo, y precisamente de eso trata este manuscrito, de comparar las enseñanzas de Musashi con las técnicas y estilos de otras escuelas de sable. Musashi saca a relucir los defectos de esas escuelas. Críticas a otras escuelas. Tiene varias críticas directas a los métodos tradicionales. Estancamiento. Critica a las escuelas que se estancan en viejas tradiciones, a diferencia de su propia escuela, que es más práctica y vanguardista. Posturas defensivas. Critica la excesiva importancia a las posturas en guardia, argumentando que tienen un espíritu defensivo, en lugar del espíritu combativo del camino de la estrategia. Foco equivocado. Señala a las escuelas que se preocupan por el tamaño del sable, en lugar del tamaño del espíritu o estado de ánimo propio y del enemigo. La supremacía de la percepción. La lección más importante aquí es sobre lo que realmente te da la victoria. Musashi afirma que percibir el estado de ánimo y las intenciones del adversario es lo que ayuda a ganar. Por eso, él valora más el percibir que el simple mirar. En resumen, el manuscrito del viento nos enseña que para comprender un método, el de Musashi, es necesario conocer los errores y debilidades de los otros estilos. Hemos llegado al punto culminante. Este es el quinto y último volumen, el más corto y profundo de todos. El manuscrito del vacío. La perfección y el estado del no pensar. El carácter japonés para vacío también significa cielo, lo que ya nos da una pista sobre su significado sublime. El espíritu despejado. Musashi da aquí sus últimas recomendaciones. Aconseja no apartarse del camino verdadero. Debes mantener un espíritu abierto, despejado, claro y sin confusiones. El guerrero debe pulir su corazón y mente, ejercitando la vista y percepción sin que se nublen, hasta que el cielo de la incertidumbre se le aclara. El concepto del vacío. El vacío se conceptualiza como el máximo nivel al que puede llegar un combatiente. Es el estado mental de combatir sin detenerse a pensar. En este estado, se debe combatir con naturalidad, libertad y casi instintivamente. Es cuando uno se separa de esa razón libremente, de lo que se ha aprendido. Pelear en este estado es lo sublime, es como llegar al cielo. Musashi, se supone, logró alcanzar este nivel, pelear con el vacío en su espíritu. El vacío no es la nada, es la perfección de la acción, sin el estorbo del pensamiento consciente.
El guerrero roto. A veces creemos que la vida es una guerra que se gana con más fuerza, con más armas, con más velocidad. Pero hay batallas que no se pierden por falta de poder, sino por falta de sentido. Cuando el ruido del mundo es más fuerte que nuestra propia conciencia, terminamos luchando guerras que no entendemos, por causas que no elegimos. Y es recién cuando caemos, cuando todo se detiene, que comienza la verdadera pregunta. ¿Quién soy cuando ya no puedo huir? El silencio que sigue a la derrota no es vacío. Es un espacio sagrado donde la vida nos obliga a mirarnos de frente. Nathan Algren, un capitán estadounidense atormentado por las sombras de su propio pasado, llega a un Japón en plena transformación. Lo que para él comenzó como un simple contrato militar, pronto se convertiría en el mayor desafío de su alma. Capturado y llevado a las montañas, Algren se enfrenta a un silencio que lo obliga, por primera vez, a mirar su propio reflejo. La disciplina de lo cotidiano. En este lugar, el tiempo no corre. Se respira. Cada gesto tiene sentido. Cada acto, una intención. Aquí no se vive para vencer al otro, sino para vencerse a uno mismo. Una y otra vez. Con paciencia, con respeto, con disciplina. No es debilidad. Es dominio interior. En el corazón de esta aldea remota, Algren observa algo fascinante, la búsqueda de la perfección en cada gesto. Desde el amanecer, cada habitante se entrega a su tarea con una disciplina absoluta. No hay labor pequeña ni movimiento desperdiciado. Entiende que, para el samurái, la vida misma es una ceremonia que se pule con cada respiración y cada acto cotidiano. El arte del Kaizen. El verdadero entrenamiento no endurece el cuerpo. Transforma la mente. Cada caída no es un fracaso. Es una lección que el orgullo se resiste a aceptar. Porque nadie cambia cuando todo es cómodo. Cambiamos cuando dejamos de justificarnos. Y empezamos a aprender. El entrenamiento no es solo físico, es una forja espiritual. Bajo la lluvia inclemente y los golpes constantes, Algren descubre el valor del autoperfeccionamiento diario. Demasiadamente, le advierten. Debe aprender a fluir, a eliminar el ruido interno. Es el concepto de Kaizen en su máxima expresión, la determinación de levantarse una vez más de las que se cae. El despertar del Bushido. El honor no está en morir por una causa. Está en vivir de acuerdo con ella. Cuando entendés que tu vida no te pertenece solo a vos, sino también a los valores que representas. Entonces cada decisión pesa. Pero también libera. Y en ese punto, ya no sos el mismo que llegó. Sos alguien que ha despertado. Poco a poco, el antiguo enemigo se convierte en hermano. Algren abraza el Bushido, el camino del guerrero, encontrando en la rigidez de sus normas una libertad que jamás conoció en Occidente. Comprende que la verdadera fuerza no reside en el filo de la espada, sino en la lealtad a los principios. Ya no se prepara para la guerra, sino para la integridad. Sacrificio y honor. Hay momentos en los que no se trata de sobrevivir, sino de ser coherente. No todos los finales son derrotas. Algunos son afirmaciones profundas de identidad. Elegir quién sos, incluso cuando el precio es alto, es el acto más radical de libertad.
La modernidad avanza con el rugido de los cañones, pero el espíritu samurái se mantiene firme. En el campo de batalla, el sacrificio no se ve como una derrota, sino como la máxima expresión del honor. Algren lucha hombro con Hatsumoto, defendiendo una forma de vida que valora la lealtad por encima de la supervivencia. Es el choque entre el progreso y la tradición. La flor perfecta. Porque al final, no somos recordados por lo que acumulamos, sino por lo que defendimos. Y cuando una vida se vive con sentido, incluso la muerte se convierte en mensaje. No de violencia, sino de fidelidad a uno mismo. Hatsumoto parte en paz, comprendiendo al fin que la flor perfecta es una rareza que se encuentra solo al final de una vida de búsqueda. Algren sobrevive para contar la historia, llevando consigo la lección más valiosa, que la disciplina no es una cárcel, sino el camino para encontrar sentido en un mundo que parece haberlo perdido. Una vida dedicada a la excelencia. Esta es la ciencia detrás del hábito. Nuestro cerebro, a través de la neuroplasticidad, se fortalece con la repetición. La neuroplasticidad, o plasticidad cerebral, es la capacidad asombrosa del cerebro para cambiar, adaptarse y reorganizarse a lo largo de toda la vida. En términos más simples, es como si el cerebro fuera un material muy flexible y moldeable que se ajusta constantemente en respuesta a las experiencias, el aprendizaje, el ambiente e incluso a las lesiones. Esta capacidad de adaptación ocurre a nivel de las células nerviosas, llamadas neuronas, y sus conexiones, conocidas como sinapsis. Los principales mecanismos incluyen la plasticidad sináptica. El cerebro puede fortalecer las conexiones, sinapsis, que se usan frecuentemente, como cuando se practica una habilidad nueva, lo que facilita que esa información se transmita más rápido en el futuro. El cerebro puede crear nuevas conexiones neuronales y, en algunas áreas específicas, incluso formar nuevas neuronas, un proceso llamado neurogénesis, creando rutas totalmente nuevas para procesar la información. Reorganización funcional, recuperación de lesiones. Si una parte del cerebro sufre un daño, otras áreas sanas pueden asumir las funciones que realizaba la región dañada. Es una especie de reubicación de tareas, para restaurar las habilidades perdidas. La repetición crea conexiones más fuertes. Por eso, la disciplina no es castigo, es el diseño de tu yo futuro. Así que, si aún buscas la razón de la vida, detente. La razón de la vida es la vida misma, vivida con intención. Es el camino diario, la disciplina de mejorar en lo que haces cada día. No te obsesiones con la meta. Obsesiónate con el próximo paso pequeño. Si Hatsumoto y Algren pudieron encontrar el significado en el camino, tú también puedes encontrarlo en tu vida cotidiana. Tu misión para esta semana: elige una habilidad o un aspecto de tu carácter y enfócate en ser un 1% mejor en ella cada día. ¿Qué pequeño acto de disciplina vas a comenzar mañana? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si este viaje te ha resonado, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando juntos la intersección entre filosofía, ciencia y espiritualidad.
Nos vemos en el próximo video.